Durante 43 años viví como la oveja negra de la familia Mendoza. Mientras mis hermanos Carlos y Patricia presumían sus títulos universitarios y sus matrimonios perfectos, yo era simplemente la soltera que limpia casas. En cada reunión familiar, sus miradas de lástima me atravesaban como dagas silenciosas. La mansión de los Herrera era mi refugio y mi prisión. Allí, entre mármoles y cristales que reflejaban mi uniforme azul, encontré algo más valioso que el reconocimiento familiar: la confianza de don Emilio. Este anciano de 82 años, viudo y sin hijos, me trataba con una dignidad que mi propia sangre me negaba. «Elena», me decía mientras le servía el té de las 5, «usted tiene un corazón noble. Eso vale más que todos los diplomas del mundo». Sus palabras eran bálsamo para mis heridas, pero yo las tomaba como la gentileza de un patrón bondadoso, nada más. Mis hermanos se burlaban abiertamente de mi amistad con el viejo. «¿Crees que te va a dejar algo en el testamento?», se mofaba Carlos durante las cenas dominicales. Patricia añadía con veneno: «Los ricos no regalan nada, Elena. Mejor busca un marido antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras me dolían más de lo que jamás admitirían, pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La sabiduría de don Emilio sobre la vida, sus historias de superación y sus lecciones sobre el verdadero valor de las personas estaban plantando semillas en mi corazón. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que cambian vidas. Tu apoyo significa el mundo para mí. Don Emilio tenía la costumbre de observarme mientras trabajaba, pero no con la frialdad de un empleador, sino con la calidez de un abuelo. Un martes lluvioso de noviembre, mientras ordenaba su biblioteca, me sorprendió con una pregunta inesperada. «Elena, ¿qué haría usted si tuviera todo el dinero del mundo?». La pregunta me desconcertó. Nadie me había consultado jamás sobre mis sueños o aspiraciones. «No lo sé, señor», respondí sinceramente. «Supongo que ayudaría a mi familia y tal vez viajaría un poco». Él sonrió con esa expresión misteriosa que yo había aprendido a reconocer. «¿Y si le dijera que el dinero revela los verdaderos corazones de las personas?», continuó, ajustándose los anteojos dorados. «He visto fortunas destruir familias y también he visto cómo la pobreza puede unir almas nobles. Usted, querida Elena, tiene un corazón que el dinero no podría corromper». Durante los siguientes meses, estas conversaciones se volvieron más frecuentes. Don Emilio me hablaba de sus inversiones, de propiedades en el extranjero, de cuentas bancarias que manejaba con discreción. Yo escuchaba con respeto, pero sin entender por qué compartía conmigo información tan íntima. Una tarde de diciembre, mientras le llevaba sus medicamentos, noté que había estado escribiendo cartas con membrete de abogados. Su salud se deterioraba visiblemente, pero su mente permanecía lúcida como un cristal. «Elena», me dijo con voz débil pero firme, «prométame que siempre recordará lo que hemos conversado sobre el dinero y los corazones». El 15 de enero, don Emilio no despertó. Lo encontré en su cama, sereno como si simplemente hubiera decidido descansar para siempre. Mis lágrimas cayeron sobre sus manos frías mientras esperaba a los paramédicos. Había perdido más que un empleador. Había perdido al único ser humano que me había visto como una persona valiosa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mientras preparaba mis pertenencias para dejar la mansión, llegaron los familiares lejanos de don Emilio como buitres hambrientos. Primos, sobrinos y allegados que nunca lo habían visitado ahora merodeaban por la casa, evaluando muebles y obras de arte con ojos codiciosos. «¿Tú eres la sirvienta?», me preguntó una mujer elegante que se presentó como sobrina nieta. «Espero que no hayas tomado nada que no te corresponda». Su tono despectivo me recordó dolorosamente a mis propios hermanos. La humillación me quemaba por dentro, pero mantuve la dignidad que don Emilio me había enseñado. Mi familia tampoco mostró compasión por mi pérdida. «Ya era hora de que busques un trabajo real», comentó Carlos cuando le conté sobre la muerte de mi patrón. «Ese viejo te tenía perdiendo el tiempo con sus historias. Ahora tendrás que enfrentar la realidad como todos nosotros». Patricia fue aún más cruel. 45 años y sigues viviendo fantasías, Elena. Los ricos no se preocupan por la servidumbre. Espero que al menos hayas ahorrado algo de tu sueldo.
Sus palabras me acompañaron durante las noches de insomnio, preguntándome si realmente había desperdiciado mi vida cuidando a un anciano que, al final, era solo mi empleador. Una semana después del funeral, recibí una carta formal que cambiaría mi vida para siempre. El membrete decía Bufete Jurídico Ramírez y Asociados, y el contenido era escueto pero intrigante. Estimada señorita Elena Mendoza, se le solicita su presencia en nuestras oficinas el próximo viernes a las 10:00 a.m. para la lectura del testamento del señor Emilio Herrera Castillo. Mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Acaso don Emilio me habría dejado algún pequeño recuerdo? Tal vez sus libros favoritos o alguna de las fotografías que tanto admiraba. No me atrevía a imaginar nada más significativo. Cuando comenté la citación con mi familia, sus reacciones fueron predeciblemente burlonas. Seguramente te dejó sus bastones o sus medicinas vencidas, se rió Carlos. Patricia añadió con sarcasmo. O tal vez una carta de recomendación para que consigas trabajo con otra familia rica. Sus comentarios me dolieron, pero también despertaron algo nuevo en mí. Una chispa de curiosidad y, por primera vez en años, un atisbo de esperanza. Don Emilio había sido diferente a todas las personas que conocía. Sus palabras sobre el dinero y los corazones resonaban en mi mente como un eco persistente. El jueves por la noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada conversación que había tenido con don Emilio, cada sonrisa misteriosa, cada comentario sobre la verdadera naturaleza de las personas. Algo me decía que esta citación no era una mera formalidad, pero tampoco me atrevía a albergar esperanzas demasiado grandes. El despacho del abogado Ramírez era imponente, con estanterías llenas de libros jurídicos y un escritorio de caoba que reflejaba la luz matutina. Llegué puntual, vestida con mi mejor traje negro, el mismo que había usado para el funeral. En la sala de espera ya se encontraban varios familiares de don Emilio mirándome con curiosidad y cierto desdén. «¿Qué hace la empleada doméstica aquí?», murmuró la sobrina nieta que había conocido días atrás. Sus acompañantes intercambiaron miradas de complicidad, como si mi presencia fuera una intromisión inadecuada en asuntos que no me concernían. El licenciado Ramírez, un hombre de mediana edad con cabello plateado y modales distinguidos, nos invitó a pasar a su oficina principal. Mientras tomábamos asiento, noté que sus ojos se posaron en mí con una expresión que no pude descifrar. Había algo en su mirada que me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. «Damas y caballeros», comenzó con voz solemne, «estamos aquí para cumplir con la última voluntad del señor Emilio Herrera Castillo. Antes de proceder con la lectura, debo advertirles que este testamento contiene disposiciones que podrían resultar sorprendentes». Los familiares se removieron en sus asientos con expectación, mientras yo me hundía en el mío, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. El abogado abrió un sobre lacrado con el sello de la familia Herrera y extrajo varios documentos. El señor Herrera me pidió específicamente que recordara sus palabras: «El dinero revela corazones». Procedamos entonces con la lectura. Yo, Emilio Herrera Castillo, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro esta como mi última voluntad y testamento, leyó el abogado con voz clara y pausada. A mis familiares consanguíneos, que durante años me visitaron solo en Navidades y cumpleaños, les dejo mis más sinceros deseos de felicidad. Un murmullo de inquietud recorrió la habitación. La sobrina nieta se inclinó hacia adelante, claramente molesta por el tono del testamento. ¿Eso es todo?, preguntó con voz tensa. El licenciado Ramírez levantó una mano pidiendo paciencia. A mi primo Roberto Herrera le dejo mi colección de relojes antiguos, valorada en aproximadamente 50.000 euros, con la esperanza de que aprenda el valor del tiempo que no dedicó a visitarme. Roberto, un hombre corpulento de 60 años, sonrió satisfecho hasta escuchar la segunda parte de la frase. A mi sobrina nieta Carmen Herrera le dejo mis joyas familiares, valoradas en 70.000 euros, con el deseo de que brillen más que su interés por mi bienestar durante estos últimos años. Carmen palideció visiblemente, entendiendo el mensaje implícito en las palabras de su tío abuelo. El abogado hizo una pausa y me miró directamente. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. «Y ahora», continuó el licenciado, «llegamos a la parte más significativa del testamento,
la que el señor Herrera consideraba el verdadero reflejo de sus convicciones sobre la naturaleza humana. A Elena Mendoza, leyó el abogado, y mi nombre resonó en la habitación como un trueno, quien durante 15 años me brindó no solo sus servicios profesionales, sino su compañía genuina, su respeto sincero y su cariño desinteresado. Las palabras flotaban en el aire mientras yo luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Los familiares se giraron hacia mí con expresiones que iban de la sorpresa al desprecio abierto. Carmen se puso de pie indignada. «Esto es ridículo. Una empleada doméstica no puede heredar nada de la familia Herrera». Su voz temblaba de rabia y incredulidad. El licenciado Ramírez mantuvo la compostura profesional. «Señora, le ruego que me permita continuar con la lectura». El señor Herrera fue muy específico respecto a sus deseos. Carraspeó y prosiguió. «A Elena Mendoza le dejo la totalidad de mis propiedades inmobiliarias, mis inversiones bursátiles, mis cuentas bancarias y todos mis bienes restantes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo me sentía como si estuviera viviendo un sueño, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Propiedades? ¿Inversiones? ¿Cuentas bancarias? Mi mente se negaba a comprender las implicaciones de esas palabras. Roberto se levantó violentamente, tirando su silla. «Esto es una estafa. Esa mujer manipuló a mi primo. No permitiremos que una sirvienta se quede con el patrimonio familiar». Sus gritos llenaron la oficina, mientras Carmen asentía furiosa, sus ojos clavados en mí como puñales envenenados. El abogado esperó a que los ánimos se calmaran antes de continuar. «Según el inventario realizado por peritos independientes», explicó consultando sus documentos, «el patrimonio del señor Herrera asciende a aproximadamente 5 millones de euros. La cifra cayó sobre mí como una avalancha, aplastando cualquier rastro de realidad que creía conocer. ¿5 millones de euros? La cantidad era tan astronómica que mi mente se negaba a procesarla. Yo, que había vivido toda mi vida contando céntimos, que había soportado las burlas de mi familia por mi modesta situación económica, acababa de convertirme en millonaria. Esto incluye, continuó el licenciado, la mansión principal valorada en 2,5 millones de euros, un apartamento en París valorado en 800.000 euros, inversiones en bolsa por valor de 1.200.000 euros y cuentas bancarias con 500.000 euros en efectivo. Los familiares de don Emilio estallaron en protestas simultáneas. Carmen gritaba sobre la invalidez mental del testamento, mientras Roberto amenazaba con demandas judiciales. Sus voces se mezclaban en un coro de indignación y codicia que me resultaba dolorosamente familiar. Pero en medio del caos recordé las palabras proféticas de don Emilio. «El dinero revela corazones». Ahí estaban sus familiares, mostrando su verdadera naturaleza ante la perspectiva de perder una fortuna que nunca habían valorado cuando venía acompañada del cariño de un anciano solitario. El contraste entre su comportamiento y la serenidad que yo había compartido con don Emilio durante años se volvía cada vez más evidente. «Hay algo más», anunció el abogado cuando las protestas comenzaron a menguar. «El señor Herrera me entregó una carta personal dirigida específicamente a la señorita Mendoza, con instrucciones de que fuera leída en presencia de todos los beneficiarios». Extrajo un sobre de papel pergamino con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de don Emilio. «Mi querida Elena», comenzó a leer el licenciado, y inmediatamente reconocí el tono cálido y paternal que tanto había llegado a amar. «Si estás escuchando estas palabras, significa que mi tiempo en este mundo ha llegado a su fin, pero mi gratitud hacia ti perdurará eternamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras las palabras de don Emilio llenaban la habitación. «Durante estos 15 años, fuiste la única persona que me vio como un ser humano y no como una cuenta bancaria. Cuando mis familiares me visitaban, veía en sus ojos el cálculo constante de mi patrimonio. En los tuyos solo encontré bondad genuina». Carmen intentó interrumpir, pero el abogado la silenció con una mirada severa. «Sé que esta herencia te sorprenderá, querida Elena, porque tu corazón noble nunca ambicionó mis riquezas. Precisamente por eso, eres la única persona en quien confío para darles el uso correcto». La carta continuaba.
No te dejo esta fortuna para que la acumules, sino para que demuestres lo que siempre supe, que un corazón generoso puede multiplicar las bendiciones. Usa este dinero para ayudar a otros, para crecer como persona y para demostrar a quienes te subestimaron el verdadero valor de la dignidad humana. La carta de don Emilio continuaba con una sabiduría que me atravesó el alma. Elena, observa cómo reaccionan las personas ante esta noticia. Los corazones nobles se alegrarán por tu buena fortuna, mientras que los corazones mezquinos mostrarán su envidia y resentimiento. Esta será tu primera lección como mujer de recursos. El licenciado hizo una pausa para permitir que las palabras calaran en todos los presentes. Los familiares de don Emilio intercambiaban miradas incómodas, como si acabaran de ser expuestos bajo una luz reveladora. Recuerda siempre, prosiguió la lectura, que el dinero no cambia a las personas, simplemente revela quiénes han sido siempre. Te pido que uses esta herencia para construir el futuro que mereces, pero también para ayudar a otros que, como tú, han sido subestimados por la sociedad. Crea oportunidades, apoya sueños y demuestra que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de elevar a otros. La carta concluía con una advertencia profética. Prepárate, querida Elena, porque tu nueva posición económica revelará la verdadera naturaleza de quienes te rodean. Algunos intentarán acercarse por interés, otros te atacarán por envidia. Mantén siempre la dignidad que te caracteriza y recuerda que tu valor como persona nunca dependió de mi dinero. Cuando el abogado terminó de leer, el silencio en la habitación era palpable. Yo temblaba, no solo por la magnitud de la herencia, sino por la responsabilidad que don Emilio había depositado en mis manos. Sus palabras resonaban como una profecía que ya comenzaba a cumplirse ante mis ojos, mientras observaba las caras de resentimiento que me rodeaban. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que los milagros existen. Esa misma tarde, mi teléfono no dejó de sonar. La noticia de mi herencia había llegado a mi familia con la velocidad de un rayo, y sus reacciones fueron exactamente lo que don Emilio había predicho. Carlos fue el primero en llamar, su voz destilando una dulzura artificial que jamás había usado conmigo. Elena, hermana querida, qué alegría saber de tu buena fortuna. Su tono meloso me resultaba nauseabundo después de años de desprecios. Sabes que siempre hemos estado orgullosos de ti. Tal vez ahora podríamos hablar sobre algunas inversiones familiares que podrían beneficiarnos a todos. Patricia no tardó en aparecer en mi puerta, acompañada de su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Elena, cariño, me dijo con una sonrisa forzada, venimos a felicitarte y a ofrecerte nuestro apoyo en estos momentos tan abrumadores. Sabemos que manejar tanto dinero puede ser complicado para alguien sin experiencia. La hipocresía de sus palabras me dolía más que sus insultos anteriores. Durante décadas me habían tratado como una ciudadana de segunda clase, y ahora, con la magia de 5 millones de euros, súbitamente me habían redescubierto como hermana querida. Pensamos que podrías necesitar ayuda para administrar tu herencia, continuó Patricia, mientras sus ojos evaluaban cada mueble de mi modesto apartamento. Mi esposo tiene experiencia en inversiones, y Carlos conoce el mercado inmobiliario. Podríamos formar una sociedad familiar. Sus ofertas de ayuda eran tan transparentes como el cristal. Recordé las palabras de don Emilio sobre cómo el dinero revela los corazones y pude ver con claridad meridiana cómo la codicia había transformado instantáneamente el desprecio de mi familia en una adulación desesperada. Durante los días siguientes, mi apartamento se convirtió en un desfile de familiares que nunca habían mostrado interés en mi bienestar. Primos lejanos aparecían con proyectos de negocios. Tías que no me dirigían la palabra desde hacía años llegaban con problemas financieros urgentes, y sobrinos adolescentes me visitaban con sonrisas ensayadas y peticiones de dinero para sus estudios. La transformación más dramática fue la de mi hermano Carlos. El hombre que me había humillado públicamente durante años ahora me traía flores, me invitaba a cenar en restaurantes caros y hablaba de recuperar el tiempo perdido como hermanos. Su esposa, que siempre me había ignorado en las reuniones familiares, ahora me llamaba cuñadita querida y me invitaba a eventos sociales de su círculo.
Patricia había llegado aún más lejos en su metamorfosis. Me propuso que compráramos juntas una casa grande donde pudiéramos vivir como las hermanas unidas que siempre fuimos. Sus hijos, que anteriormente me veían como la tía pobre y soltera, ahora me seguían por toda la casa preguntando sobre mis planes de viaje y sugiriendo destinos exóticos donde podríamos crear recuerdos familiares. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando Carlos me presentó un documento legal. «Es solo una formalidad, Elena», me explicó con su sonrisa más convincente. «Un fideicomiso familiar que nos permitirá proteger tu herencia de impuestos excesivos y posibles estafadores. Patricia y yo seríamos los administradores, por tu propia seguridad». Mientras leía el documento, las palabras de don Emilio resonaron en mi mente como campanas de alarma. Mi familia no había cambiado su opinión sobre mí, simplemente había cambiado su estrategia. Seguían viéndome como la hermana incapaz, pero ahora era una hermana incapaz con 5 millones de euros que necesitaba ser protegida de su propia fortuna. Esa noche, sola en mi apartamento, reflexioné profundamente sobre las enseñanzas de don Emilio. Tenía ante mí una decisión que definiría no solo mi futuro, sino también mi carácter como persona. Permitiría que la culpa familiar y la presión social me llevaran a compartir una herencia que había sido otorgada específicamente a mí por mis méritos personales. Recordé cada conversación con don Emilio sobre la dignidad, el valor personal y la importancia de mantenerse fiel a los propios principios. Él me había elegido precisamente porque vio en mí una integridad que mis propios familiares habían sido incapaces de reconocer durante décadas. Al día siguiente, convoqué a una reunión familiar en mi apartamento. Carlos, Patricia y sus respectivas familias llegaron con expectativas evidentes, cargando documentos legales y calculadoras, listos para dividir una fortuna que consideraban parcialmente suya por derecho sanguíneo. «He tomado una decisión sobre mi herencia», anuncié con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Durante 45 años me trataron como si fuera invisible, como si mi vida y mis sentimientos no tuvieran valor alguno. Me humillaron en reuniones familiares, se burlaron de mis decisiones y me hicieron sentir como una carga». El silencio en la habitación era tenso. Patricia intentó interrumpir con una sonrisa nerviosa. «Elena, cariño, esas son cosas del pasado. Lo importante es que ahora somos una familia unida». Pero levanté mi mano para silenciarla, sintiendo por primera vez en mi vida el poder de hacer que otros me escucharan. Don Emilio me enseñó que el dinero revela los verdaderos corazones. Continué, observando cómo las expresiones de mi familia cambiaban gradualmente de expectación a preocupación. Y en estas últimas semanas he visto revelarse corazones que durante décadas permanecieron ocultos tras máscaras de superioridad y desprecio. Carlos intentó recuperar el control de la conversación. «Elena, entendemos que puedas sentirte herida por malentendidos del pasado, pero somos familia. La sangre es más importante que cualquier resentimiento temporal». Su tono condescendiente era el mismo que había usado para humillarme durante años. «Precisamente por eso», respondí con una calma que me sorprendió, «he decidido honrar la verdadera intención de don Emilio. Esta herencia no fue un accidente ni un capricho de anciano. Fue el reconocimiento a 15 años de respeto, cariño genuino y dignidad mutua». Patricia se puso de pie, su máscara de dulzura comenzando a resquebrajarse. «¿Qué estás diciendo exactamente, Elena? ¿Que no vas a compartir nada con tu propia familia?». Su voz temblaba entre la incredulidad y la rabia contenida. «Estoy diciendo», respondí mirándola directamente a los ojos, «que voy a usar esta herencia exactamente como don Emilio esperaba, para construir una vida digna, para ayudar a personas que realmente lo necesiten y para demostrar que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la calidad de su corazón». Los meses siguientes fueron de profunda transformación personal. Contraté a un equipo de asesores financieros éticos que me ayudaron a entender mi nueva situación económica y a planificar inversiones responsables. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de tomar decisiones que impactarían no solo mi futuro, sino también el de muchas otras personas. Establecí una fundación en honor a don Emilio dedicada a ayudar a empleadas domésticas de edad avanzada que, como yo,
habían dedicado sus vidas al servicio de otros sin recibir reconocimiento social. La fundación ofrecía becas de capacitación, microcréditos para emprendimientos y apoyo legal para casos de abuso laboral. Mi primera gran inversión personal fue comprar una casa hermosa pero no ostentosa en un barrio tranquilo. No quería una mansión que me aislara del mundo real, sino un hogar donde pudiera recibir dignamente a las personas que realmente valoraba mi compañía. Decoré cada habitación pensando en la comodidad y la calidez, no en impresionar visitantes. También cumplí uno de mis sueños más antiguos, viajar. Pero no lo hice como una turista millonaria, sino como una mujer que finalmente tenía la libertad de conocer el mundo con sus propios ojos. Visité museos, conocí culturas diferentes y aprendí idiomas que siempre había querido dominar. Cada decisión que tomaba era guiada por las enseñanzas de don Emilio sobre la dignidad y el respeto mutuo. Mi nueva posición económica no me había cambiado como persona, pero sí me había dado las herramientas para expresar plenamente los valores que siempre había llevado en mi corazón. La reacción de mi familia ante mi negativa a compartir la herencia fue exactamente lo que don Emilio había predicho. La máscara de cariño artificial se desplomó instantáneamente, revelando una rabia y un resentimiento que habían estado latentes durante décadas. Carlos me llamó egoísta y desagradecida, argumentando que mi herencia era un golpe de suerte que debería beneficiar a toda la familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me gritó durante una conversación telefónica particularmente tensa. ¿Así nos pagas? ¿Convirtiéndote en una rica avarienta? Patricia fue aún más cruel en sus ataques. Comenzó a difundir rumores en el círculo social familiar, sugiriendo que yo había manipulado emocionalmente a don Emilio para obtener su herencia. Elena siempre fue calculadora, decía a quien quisiera escucharla. Se hizo la víctima durante años para conseguir la compasión del viejo. Sus hijos, que semanas atrás me llamaban tía querida, ahora me ignoraban completamente cuando nos cruzábamos en la calle. Los nietos que habían aparecido súbitamente con planes de vacaciones familiares desaparecieron tan rápidamente como habían llegado. Pero lo más doloroso fue darme cuenta de que su rechazo actual no dolía tanto como había esperado. Durante años había anhelado su aceptación y reconocimiento, pero ahora entendía que su amor siempre había estado condicionado. Me querían solo cuando podían sentirse superiores a mí, o cuando podían obtener algún beneficio de nuestra relación. La soledad inicial fue dura, pero gradualmente la reemplacé con relaciones más auténticas. Conocí a otras mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Durante los días siguientes, observé cómo cada hermano procesaba la nueva realidad. Miguel había dejado de llamar por completo, su silencio más elocuente que cualquier disculpa. Carmen intentaba mantener las apariencias, enviando mensajes esporádicos que sonaban forzados y vacíos. Pero fue la reacción de Luis la que más me sorprendió. Apareció en mi puerta una tarde lluviosa, sin avisar. «No he venido por el dinero», fueron sus primeras palabras cuando abrí la puerta. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «He venido porque no puedo dormir pensando en lo que te hicimos durante todos estos años». Se sentó en mi cocina, el mismo lugar donde tantas veces había criticado mi forma de vivir, y por primera vez en décadas me habló como si fuera su hermana. «¿Sabes qué es lo más terrible de todo esto?», me preguntó mientras sostenía la taza de té que le había preparado. Que papá tenía razón. El dinero sí revela los corazones, pero no como yo pensaba. No reveló tu codicia o tu egoísmo. Reveló nuestra mezquindad, nuestra capacidad de menospreciar a quien creíamos inferior. Sus palabras sonaban como confesiones arrancadas del alma. Le conté entonces sobre los años de soledad, sobre las noches en que había llorado después de sus comentarios hirientes, sobre cómo había aprendido a encontrar valor en mí misma cuando ellos me lo negaban. Nunca busqué su aprobación con el dinero, le expliqué. La busqué con amor, y ustedes la condicionaron a lo que yo pudiera ofrecerles materialmente. Luis lloró esa tarde en mi cocina, lágrimas de un hombre que había descubierto la diferencia entre tener hermanos y ser hermano. Era el comienzo de algo que ninguno de nosotros había experimentado antes. Una relación honesta, construida sobre la verdad y no sobre las apariencias.
La reconciliación con Luis no fue inmediata ni perfecta, pero fue real. Comenzamos a vernos semanalmente, no para hablar de herencias o dinero, sino para conocernos como las personas que éramos ahora. Descubrí que mi hermano menor había cargado durante años con la presión de ser el exitoso de la familia, una etiqueta que lo había asfixiado tanto como a mí me había liberado ser la fracasada. Papá me decía constantemente que tenía que cuidar de ti cuando él no estuviera. Me confesó durante uno de nuestros paseos por el parque donde jugábamos de niños. Pero interpretó cuidar como controlar, como si fueras incapaz de tomar decisiones correctas. Era irónico. El hombre que había demostrado la mayor sabiduría financiera de la familia había sido tratado como si fuera la menos capaz. Miguel y Carmen mantuvieron su distancia, y aunque esto me dolía, había aprendido a no perseguir el amor donde no era bienvenida. Ocasionalmente recibía noticias de ellos a través de Luis. Miguel había tenido que vender su coche de lujo para cubrir algunas deudas. Carmen había comenzado a trabajar medio tiempo para complementar los ingresos familiares. La vida les estaba enseñando lecciones que el dinero no había podido comprar. Decidí usar parte de mi herencia para crear algo significativo. Establecí un fondo de becas para mujeres mayores que quisieran retomar sus estudios o iniciar pequeños negocios. Elena Martínez, Segunda Oportunidades, se convirtió en mi forma de honrar tanto la confianza de papá como mi propia experiencia de reinvención tardía. El notario me visitó meses después para revisar algunos documentos del fondo. Su padre estaría orgulloso, me dijo mientras firmaba los papeles. Él siempre creyó que usted entendía el verdadero valor de las cosas. En ese momento, comprendí que la herencia más valiosa no habían sido los 5 millones, sino la lección sobre el carácter que papá había orquestado magistralmente. Un año después de aquella lectura del testamento que cambió nuestras vidas, recibí una llamada inesperada de Carmen. Su voz sonaba diferente, más pequeña, desprovista de esa seguridad arrogante que siempre la había caracterizado. «Elena, necesito hablar contigo», me dijo. «No sobre dinero, sino sobre nosotras». Accedí a verla, aunque mi corazón se preparó para otra posible decepción. Nos encontramos en el mismo café donde solíamos reunirnos antes de que el dinero revelara nuestras verdaderas naturalezas. Carmen había envejecido notablemente. Las preocupaciones financieras y el peso de sus propias acciones habían dejado marcas visibles en su rostro. «He perdido amistades», me confesó sin preámbulos. «Resulta que muchas personas sabían cómo nos portábamos contigo, y ahora que se conoce la verdad, me ven diferente. El dinero no solo reveló nuestros corazones», continuó, removiendo nerviosamente su café. «También reveló cómo otros nos veían. Descubrí que muchos nos toleraban por nuestro estatus económico, pero respetaban tu sencillez y tu fortaleza. Era una lección dura. Había perdido relaciones auténticas por mantener una imagen que resultó ser tan frágil como el papel». Le pregunté qué esperaba de nuestro encuentro. «No espero perdón inmediato», respondió con honestidad. «Espero la oportunidad de conocer a mi hermana real, no a la imagen distorsionada que creé en mi mente para justificar cómo te trataba». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a proteger mi paz emocional. «Carmen», le dije finalmente, «el perdón es un proceso, no un evento. Puedo darte la oportunidad, pero tendrás que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado». Era mi forma de establecer límites sanos. La puerta estaba entreabierta, pero ella tendría que demostrar que merecía que se abriera completamente. 2 años han pasado desde que papá orquestó su última y más importante lección familiar. Mientras escribo estas reflexiones en mi nuevo hogar, una casa modesta pero cómoda que compré con parte de la herencia, pienso en cómo el dinero efectivamente reveló nuestros corazones, tal como había advertido el notario. Pero más que revelar, nos transformó a todos de maneras que ninguno anticipó. Luis y yo hemos construido una relación fraternal auténtica, basada en el respeto mutuo y la comprensión. Carmen está en proceso de reconstruir nuestra confianza, paso a paso, demostrando cambios genuinos en su forma de relacionarse, no solo conmigo, sino con otros. Miguel sigue ausente, aferrado a su orgullo, pero he aprendido que no puedo forzar el crecimiento emocional de otros.
Mi fondo de becas ha ayudado ya a 32 mujeres a iniciar nuevos capítulos en sus vidas. Cada historia de superación me recuerda que la verdadera riqueza está en la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento. Estas mujeres, como yo, descubrieron que nunca es tarde para reinventarse y reclamar su valor propio. El dinero, esos 5 millones que tanto impactaron a mi familia, se ha convertido en una herramienta para crear valor real en el mundo. Pero la verdadera herencia de papá no fue monetaria. Fue la lección de que nuestro valor como personas no se mide en cuentas bancarias, sino en la integridad con que vivimos y la capacidad de amar sin condiciones. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que la compartas con otras personas que puedan necesitar recordar su propio valor. Déjame un comentario contándome tu experiencia con las dinámicas familiares complejas. Y no olvides suscribirte para más historias que celebran la fortaleza del espíritu humano. Al final, todos merecemos ser amados por quienes somos, no por lo que poseemos.